Aló, buenas tardes. Aló, aló, ¿me escuchan? Aló, Sí, doctor, buenas tardes. Sí se le escucha. ven la imagen, ¿no? ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a Buenas hablar. tardes, Buenas tardes. Vamos a comenzar. Al final les llamo lista porque el tiempo se va volando. Ya, entonces aquí tenemos el corazón. Vamos a hablar acerca del corazón. El corazón presenta una aurícula derecha. Esta es la aurícula derecha, es un corte coronal. Este es visto por su cara anterior, ¿no? Se retira parte de la pared anterior, ¿no? Aquí tenemos, para ver detalles así generales para que se ubiquen, ¿no? Esta es la aurícula del lado derecho. A la aurícula del lado derecho le va a llegar la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta sangre que llega a la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho. Esta sangre que llega al ventrículo derecho no debe regresar, ni un mililitro de sangre debe regresar hacia la aurícula. Toda la sangre que es expulsada de la aurícula al ventrículo debe ser enviado luego hacia el tronco de la vena pulmonar. Este es el tronco, se llama tronco de la pulmonar. Entonces la sangre en su totalidad debe llegar al ventrículo y del ventrículo en su totalidad debe pasar al tronco de la pulmonar. Y de este tronco de la pulmonar debe ser enviado hacia los pulmones para que esa sangre sea oxigenada, ¿no es cierto? Y regrese por estas venas pulmonares, ¿no? Regresa por las venas pulmonares, ¿no? Y estas venas pulmonares desembocan ya no en la aurícula derecha, desembocan en la aurícula izquierda. Las cuatro venas pulmonares que vienen del pulmón derecho y del pulmón izquierdo deben desembocar en la aurícula izquierda. Esa sangre oxigenada que viene a la aurícula izquierda debe pasar en su totalidad de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y no debe retornar ningún volumen de sangre hacia la aurícula, ¿no es cierto? Y esta sangre que llega al ventrículo derecho debe ser expulsado y eyectado hacia la aorta. Y la aorta se encarga de distribuir la sangre a lo largo de todos los elementos que requieren de oxigenación y de nutrientes, o sea, todo el cuerpo. Esa sangre usada, ¿no es cierto?, por el organismo, debe retornar por la cava superior y por la vena cava inferior. Y este ciclo todo el tiempo se repite. El corazón tiene un promedio de 70 latidos por minuto. 70 latidos por minuto. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho existe una válvula. Se llama la válvula aurículo ventricular derecha o tricúspide. El mecanismo de este cierre de esta válvula es diferente al mecanismo de cierre de las válvulas sigmoideas, de la válvula pulmonar, y la aorta también tiene similar a esta válvula, tiene aquí. Entonces, estos están sostenidos por unas cuerdas tendinosas y estas cuerdas tendinosas están fijadas a unos músculos que son los músculos papilares, ¿no? O columnas carnosas de primer orden, que van a impedir que la válvula se prolapse hacia la aurícula. No se cierra herméticamente y esto impide, la presión es alta, ¿no es cierto? Porque tiene que generar presión a este nivel para abrir estas válvulas que tienen ya sangre hacia adelante, una columna de sangre está por ahí. Entonces tienen que vencer esta presión, pero en ese interín puede ir lesionándose esta válvula, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si hay sangre que regresa aquí? Esta cavidad va a ir creciendo porque va a llegar sangre de la vena cava superior, sangre de la vena cava, el volumen que le corresponde va a llegar, más la sangre que va quedando se empieza a crecer, la aurícula derecha, ¿no es cierto? Y las venas yugulares en el cuello se van a ingurgitar. Ustedes ven esos pacientes con el cuello con unas venas dilatadas, ¿no es cierto?
Entonces, mirando el cuello, ustedes pueden decir aquí hay una insuficiencia valvular del lado derecho. No, si le toman una radiografía, la aurícula derecha debe estar aumentado de volumen, ¿no es cierto? O si el problema es, imagínense, el problema es en esta válvula, en la válvula pulmonar. La sangre que es expulsada regresa y crece el ventrículo derecho. Y el volumen que viene del ventrículo izquierdo va a incrementar el espacio aquí. Y al final, esta válvula se va a dañar. Ya no solamente va a ser insuficiencia pulmonar, va a haber insuficiencia tricuspidia, ¿no? O sea, un problema que se generó aquí, ¿no? Va a haber crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento de la aurícula derecha, ingurgitación de las yugulares, ¿no es cierto? Impedimento de la sangre, el volumen que va manejando aquí va a impedir que ingrese la sangre. Entonces, y si es en el ventrículo, y si es en la aurícula izquierda, de igual forma, ¿no? Imagina que se dañe aquí, se dañe, vamos a suponer que se dañó la válvula pulmonar, perdón, aórtica. La sangre va a regresar al ventrículo izquierdo. Y esto con el tiempo, esto va creciendo y va a ir dañando esta válvula. Se daña esta válvula, la sangre va a retornar aquí. Y la sangre que viene de los pulmones no va a poder ingresar porque aquí hay un volumen y va a generar un encharcamiento pulmonar y eso se llama edema agudo de pulmón. El paciente no va a poder ventilar adecuadamente. Los alvéolos van a estar llenos de líquido, ¿no? Entonces el problema valvular puede generar alteración en la función del corazón y la degeneración de las cavidades, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. El gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que se expulsa por minuto. Suponiendo que tiene 70 latidos, ¿cómo se calcula el volumen? Volumen por latido. En un latido, vamos a suponer que expulsa 70 mililitros por la frecuencia cardíaca por minuto. La frecuencia cardíaca es normal en reposo de 60 a 80 latidos por minuto. Vamos a colocar 70 latidos por minuto. Por el volumen que expulsa en cada latido, 60 mililitros, son 4.900 mililitros por minuto. Casi 5 litros por minuto de sangre expulsa el corazón. En un minuto, en 60 minutos, fíjense la cantidad de volumen que expulsa. En 24 horas, en un año, en una vida, ¿no? Entonces, un órgano susceptible de ser dañado, ¿no? Entonces, el trabajo cardíaco es un trabajo inmenso, ¿no? ¿Cuál es la función del corazón? La función del corazón es una bomba de succión, o sea, aspira la sangre y luego inyecta, no expulsa la sangre, ¿no? Y se va autoajustando en forma momentánea o en un mismo momento, ¿no? Entonces, cada uno de sus componentes trabajan en un mismo instante, en un mismo momento. Su objetivo es impulsar sangre a todo el organismo. Ese es su trabajo. Mandar sangre oxigenada a todo el organismo. No, desde el punto de vista funcional, tiene dos partes. Se habla de un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho se refiere a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, recibe sangre poco oxigenada. Aún habiendo sido usado la sangre, tiene oxígeno, pero tiene sangre poco oxigenada, ¿no? Recibe sangre por las venas cavas y es bombeada hacia el tronco de la pulmonar, o sea, pasa la aurícula, de la aurícula al ventrículo, y del ventrículo es bombeado al tronco de la pulmonar. Y de aquí hacia las arterias pulmonares, ¿no es cierto?, donde llega a los pulmones, es oxigenada, ¿no? Y bueno, va a los pulmones para ser oxigenada. El corazón izquierdo recibe sangre bien oxigenada a través de la aurícula izquierda y luego pasa al ventrículo izquierdo, recibe sangre por las venas pulmonares. Esa sangre va a ser bombeada hacia la aorta
y la aorta va a enviar sangre a todo el organismo, sangre oxigenada, ¿no? El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, ahora lo conocen como atrios, y 2 ventrículos. Las aurículas recepcionan y bombean la sangre hacia los ventrículos. Los ventrículos son cavidades de inyectoras, ¿no? Inyectan sangre, ¿no? A alta presión. Tiene una actividad sincrónica de bombeo, ¿no es cierto? Tiene una actividad sincrónica de bombeo, las aurículas y los ventrículos. El ciclo cardíaco tiene 2 periodos. El primer periodo se refiere a la elongación, o sea, se deja distender las fibras cardíacas y se va llenando la sangre, ¿no? En los ventrículos. A eso se denomina diástole. Pero llega un momento, es como si hubieran estirado un elástico al máximo y ahora viene el periodo del acortamiento de esas fibras musculares. Llega y ¿no? A mayor distensión, mayor capacidad, es un fenómeno, se llama el fenómeno de Sterling, mayor capacidad de expulsión, mayor fuerza de contracción, ¿no? Entonces, en el segundo periodo hay un acortamiento de las fibras y el vaciado ventricular. Y a esto se denomina sístole. Entonces, todo el tiempo está en diástole y sístole, ¿no? Los ruidos cardíacos. Nosotros cuando empezamos a usar el estetoscopio, debemos reconocer qué significado tiene el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, por qué se produce, ¿no es cierto? Todo el tiempo el médico, no, en todas las especialidades y en todo nuestro desarrollo siempre andamos preguntándonos, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Para entender y para mejorar nuestro quehacer médico, ¿no? Entonces, el primer ruido cardíaco suena como loop. ¿Y cuándo por qué se escucha ese sonido? Dice, cuando la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, se produce el cierre súbito de las válvulas, de la válvula tricúspide y bicúspide. Entonces, como si entraran, ¿no es cierto?, de la calle a la sala y de pronto cierran las puertas. Ese sonido es el primer ruido cardíaco, por cierre en un mismo instante de la válvula bicúspide y de la tricúspide. Nos referimos a la válvula que está entre la aurícula y el ventrículo del lado derecho y del lado izquierdo. El cierre súbito de estas válvulas en un mismo instante, eso es el primer ruido cardíaco. O sea, el primer ruido cardíaco es por cierre de estas válvulas. El segundo ruido cardíaco, que es similar a DUP, ¿no? Cuando la sangre pasa de los ventrículos a la aorta y al tronco de la pulmonar, el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar me genera el segundo ruido, ¿no? Entonces, todo el tiempo, ustedes colocan el estetoscopio en el pecho de su paciente, será loop, 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 loop. Entonces, está produciéndose, ¿no? El cierre, imagínense 70 veces, ¿no? En un minuto, ¿no? Escuchar este ruido y el corazón está recibiendo, expulsando la sangre, ¿no? Entonces aquí, el sonido de loop es por cierre de estas válvulas. La sangre es el vaciamiento, se llama, ¿no? El vaciamiento de la aurícula derecha al ventrículo y esa sangre va a querer regresar y en ese momento se cierra esta válvula por la misma presión de la sangre. Igual pasa en este lado. Y el cierre de estas dos válvulas me generan el primer ruido cardíaco. El cierre de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica genera el segundo ruido cardíaco, ¿no? Ahora, una contracción ventricular va a generar una onda de pulso. Entonces, ustedes si tocan aquí al paciente el pulso radial y ustedes perciben una onda de pulso, significa que eso es el reflejo de una contracción, o sea, de una sístole ventricular, de la contracción ventricular. No se transmite a lo largo de todo el sistema, es un sistema cerrado. Entonces, la onda de pulso significa contracción ventricular, ¿no es cierto?
¿Cuál es la ubicación? ¿Dónde se ubica el corazón? El corazón se ubica en el mediastino medio, ¿no es cierto? Por arriba tenemos la línea que pasa por el ángulo de Lewis y coincide con el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. En la parte inferior tenemos el diafragma, por detrás está el saco pericárdico, por delante está el saco pericárdico, lateralmente está el saco pericárdico. Todo lo que envuelve o cubre el saco pericárdico es el mediastino medio. Por detrás está el mediastino posterior, por delante el mediastino anterior, ¿no es cierto? Por arriba el mediastino superior, lateralmente están los pulmones, ¿no? Entonces el saco pericárdico va a delimitar al mediastino medio, ¿no? Entonces aquí tenemos el saco pericárdico, la posición del corazón, por detrás son relaciones importantes con estructuras del mediastino posterior, y en la parte anterior se relaciona con el mediastino anterior, que es un espacio estrecho, casi no existen órganos importantes en este espacio, más existen en el mediastino posterior, ¿no? El saco pericárdico es la estructura que envuelve al corazón, que protege al corazón. El corazón tiene su propio ambiente, ¿no? Es el lugar solo para el corazón. Entonces, este saco pericardio es un saco herméticamente, está cerrado herméticamente alrededor del corazón y le da su espacio para que pueda dilatarse, ¿no? Durante un llenado ventricular, se dilata, se deja distender, ¿no? Y luego empieza a contraerse. Y no se preocupa porque tiene su propio espacio, ¿no? Entonces, esta membrana cubre al corazón y a la raíz de los grandes vasos. Cuando hablamos de raíz de los grandes vasos, nos referimos a la raíz de la vena cava superior, de la vena cava inferior, de la aorta, del tronco de la pulmonar y de las venas pulmonares, ¿no? Es un saco cerrado, totalmente cerrado, compuesto por dos capas. La capa más externa es el pericardio fibroso, ¿no es cierto? La capa interna es el pericardio seroso, pero el pericardio fibroso es la que le da la protección, no es inextensible, no se deja distender. Por, del, por su cara profunda, este pericardio fibroso está tapizado por el pericardio seroso, pero por su hoja parietal, mientras que la hoja visceral del pericardio seroso cubre íntimamente la superficie del corazón. Y entre la hoja parietal y la hoja visceral existe un espacio, se llama el espacio pericárdico. Y ese espacio pericárdico se mantiene, se preserva y tiene una película de líquido para evitar el desgaste por fricción, ¿no? El pericardio fibroseroso está formado por una sola capa de células, ¿no? Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Si lo queremos, aquí tenemos al diafragma. El diafragma tiene tres foliolos, como un tréboles. La porción tendinosa, me refiero a la porción tendinosa. Tiene un foliolo izquierdo, tiene un foliolo derecho y tiene un foliolo anterior. ¿No? Es como un trébol, ¿no? Y sobre este foliolo anterior, o en este foliolo anterior, se ubica el saco alrededor se ubica el saco pericárdico. Y está fijada en los contornos, ¿no? De este foliolo anterior, está fijo, está totalmente cerrado, ¿no? Y presenta un ligamento, el ligamento freno pericárdico que lo une a la cara superior del diafragma. Y a través de este foliolo presenta aquí una hendidura, un hiato, un orificio para la vena cava inferior, ¿no es cierto? Por detrás está el orificio para el esófago, el orificio para la aorta, estamos hablando del diafragma. El diafragma entonces tiene tres orificios. Uno está a nivel de T8, a nivel de la vértebra número T8. Dos vértebras por debajo está el orificio para el esófago y dos vértebras más hacia abajo, a nivel de T12, está el orificio para la aorta. Entonces, T8, T10, T12. Están en diferente nivel. Existen otras cisuras, hendiduras para el pasaje del conducto torácico, de los nervios esplácnicos, de las venas que van a formar el sistema de venas ácigos, ¿no? Entonces,
Vamos a ir aquí. Aquí tenemos la inserción, entonces, del saco pericárdico, está en el alrededor del foliolo anterior del diafragma, ¿no? Ahora, hacia arriba tiene continuidad con la adventicia de los grandes vasos. ¿Cuál es la estructura de los vasos? La estructura de los vasos es una capa endotelial por dentro, una capa muscular, ¿no es cierto? Una capa muscular y una adventicia. La adventicia es la cubierta de los grandes vasos. Este saco pericárdico continúa, hay una continuidad entre el saco pericárdico y la adventicia de los grandes vasos. Y aquí está alrededor de estos grandes vasos está el saco pericárdico. Aquí no existe ningún espacio, no todo está totalmente cerrado. Existen ligamentos que fijan el saco pericárdico a la columna vertebral, ligamentos que fijan al esternón, a la cara posterior del esternón, ligamentos que unen hacia el diafragma, ¿no? Entonces tiene su espacio, ¿no? Y esto no se puede distender, ¿no? Entonces, si se llena de sangre, imagínense, a eso se denomina taponamiento cardíaco. Imagínense una pequeña herida y un sangrado dentro del saco pericárdico. Ese sangrado le va a quitar espacio para que el corazón pueda distenderse. Y si esto continúa, ¿no es cierto? Quitándole espacio, el corazón va a sufrir lo que se llama taponamiento cardíaco. Cada vez va a tener menos volumen de expulsión y va a haber problemas, ¿no? En todos los órganos. O a veces no es un sangrado, es un problema, una pericarditis constrictiva por inflamación o por una tuberculosis pericárdica que genera una secreción, se llama exudado o trasudado, se va llenando de líquido alrededor lentamente y el paciente tiene problemas para desplazarse, no hay agitación, no hay una buena eyección de sangre y un buen uso de la sangre oxigenada, no se está oxigenando en el volumen que corresponde, el paciente va a tener problemas, ¿no? Y ojalá que alguien que conozca pues lo vea y pueda hacer el diagnóstico de nuestro paciente, ¿no? Basta con tocarle el pulso en algunas ocasiones, un pulso apenas perceptible porque no hay volumen, no hay onda de pulso, ¿no? Entonces, bueno, entonces hacia arriba hay una continuidad con la adventicia de los grandes vasos, ¿no es cierto? Hacia la parte inferior tenemos aquí la inserción a través del ligamento freno pericárdico, hay un ligamento freno pericárdico, ¿no? Si hacemos un corte del saco pericárdico, aquí tendremos el pericardio fibroso tapizado por la hoja parietal del pericardio seroso. Y la hoja visceral es el que tapiza íntimamente a la superficie del corazón. Y aquí está el espacio pericárdico, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el corazón, aquí se ha retirado la parte anterior del saco pericárdico, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo, esto se llama la cara externocostal. La cara externocostal, ¿no? Es la relación que existe entre esta cara del corazón, el esternón que está por delante y las costillas del lado izquierdo y las costillas del lado derecho. Entonces, esta es la cara externo pericárdica y está representado principalmente por el ventrículo derecho. Todo esto es ventrículo derecho. Un poquito del ventrículo izquierdo por aquí, un poco de la aurícula izquierda, que es de la aurícula derecha, y esto se llama orejuela de la aurícula derecha, y un poco de la aurícula izquierda, que es la orejuela de la aurícula izquierda. ¿No? Y hacia de arriba tenemos la raíz de los grandes vasos, tronco de la pulmonar, la aorta ascendente y la cava superior, ¿no? Entonces, esta es su cara externo-costal. La otra cara es la cara diafragmática, la que está mirando al diafragma. Entonces tiene una cara externocostal, una cara diafragmática, una cara pulmonar del lado izquierdo, una cara pulmonar del lado derecho. Este es el vértice esta es la punta del corazón. Se llama el ápex,
o vértice del corazón. Y tiene una base. Este es como si fuera una pirámide cuadrangular que está inclinada con el vértice aquí y la base está en la parte posterior. La base está representada por la aurícula izquierda principalmente, un poco de la aurícula derecha y de las venas cavas. Entonces, la base está en la parte posterior, ¿no? Mirando a la columna vertebral. Entonces, si nosotros sacamos el corazón, ¿no? Aquí vamos a encontrar la vena cava inferior, la vena cava superior, las cuatro venas pulmonares que traen sangre oxigenada de los pulmones, el tronco de la pulmonar que está llevando sangre no oxigenada a los pulmones, y esta es la aorta, ¿no es cierto? Por dentro está totalmente tapizado de la hoja parietal del pericardio seroso. Entonces, todo esto es la hoja parietal del pericardio seroso y aquí vemos unos espacios. A estos espacios se denomina senos. ¿No? Aquí hay un seno, este es el seno transverso, ¿no? Te pueden colocar por aquí un dedito y aparece por aquí. No atraviesa totalmente por detrás del tronco de la pulmonar y de la aorta. También existe aquí como un bolsillo, levantan la punta del corazón, ustedes pueden ingresar con dos dedos por detrás del corazón, pero están dentro del saco pericárdico. A esto se llaman fondos de saco, ¿no? Entonces, aquí en qué fondos de saco tenemos. Cogemos la punta del corazón, lo elevamos y aquí hay un espacio por detrás, ¿no? Ese espacio que existe por detrás se llama el seno oblicuo. Este es el seno oblicuo de Haller, ¿no? Este seno oblicuo hacia adelante, si yo coloco mis dos dedos, ¿no? Aquí, y palpo la parte anterior, lo que estoy palpando aquí hacia adelante es la aurícula izquierda, la pared posterior de la aurícula izquierda. No, lateralmente, hacia el lado derecho, voy a tener, así como en el lado izquierdo tengo las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda, aquí tenemos las dos venas pulmonares en el lado izquierdo. En el lado derecho también tendré las dos venas pulmonares, más la vena cava inferior. Entonces, los límites de este fondo de saco, adelante, la aurícula izquierda. En la parte lateral izquierda, las dos venas pulmonares izquierdas. En la parte lateral derecha, las dos venas pulmonares derecha, más la vena cava inferior. Y hacia atrás, tengo aquí el saco pericárdico. Pero a través del saco pericárdico yo puedo palpar el esófago. O sea, detrás de este saco está el esófago. Cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, este aumento de volumen de la aurícula izquierda puede comprimir al esófago. Al comprimir el esófago, el paciente va a tener dificultad para pasar los alimentos. Y de repente va a tener que ir al gastroenterólogo porque no puede pasar. Pero su problema es un problema cardíaco. Hay crecimiento de la aurícula por crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, este detalle hay que tener presente, ¿no? Cuando hay el problema tiene disfagia, ¿no? Si el paciente tiene disfagia, no puede pasar alimento y se agita, entonces hay un problema cardíaco o pulmonar, ¿no? Entonces hay que investigar, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Después tenemos el fondo de saco, se llama el seno transverso de Theil. Ustedes pueden colocar un dedo por detrás de la arteria pulmonar, del tronco de la pulmonar y de la aorta ascendente. Entonces van colocando, ¿no? Ahí su dedo y aquí aparece. Hacia atrás está la aurícula izquierda. Entonces dice, ¿cuáles son los límites de este fondo de saco transverso de Theil? El límite anterior, hacia la derecha, la aorta ascendente. Hacia el lado izquierdo, el tronco de la pulmonar. En la parte posterior está la aurícula izquierda y la aurícula derecha más la vena cava superior, o sea, detrás del dedo. Y en el límite superior, así como existe una vena, una arteria pulmonar de izquierda, en el lado derecho también existe la arteria pulmonar del lado derecho. Y sobre este dedo está la arteria pulmonar del lado derecho. Aquí no deberían de haberlo dibujado un poco por aquí, ¿no? Para mostrar que la arteria pulmonar del lado derecho está aquí, ¿no? ¿Cuál es la irrigación del pericardio fibroso y del seroso parietal? ¿No?
La cara anterior y lateral del pericardio, la cara anterior y lateral del saco pericárdico, está irrigado principalmente por la arteria torácica interna o mamaria interna, ¿no? A través de ramas como la pericárdico-frénicas, músculo-frénica, la arteria pericárdica antero-superior, pericárdica antero-inferior, pero al final son ramas de la torácica interna o mamaria interna. Entonces, ese es en su cara anterolateral. La cara posterior del saco pericárdico está irrigado por ramas de la arteria bronquial, ramas de la arteria esofágica y de la diafragmática superior, ¿no? Entonces, aquí hay arteria que va a los bronquios, da una ramita que va a irrigar la cara posterior del saco pericárdico. Igual, las arterias esofágicas dan una ramita que irriga la cara posterior del saco pericárdico. Y la cara inferior del saco pericárdico no solamente recibe, no solamente tiene irrigación a nivel torácico, también la arteria diafragmática inferior se encargará de irrigar la base del pericardio fibroso, ¿no? A través del diafragma, ¿no? Hay vasos perforantes. Si bien es cierto, esta arteria diafragmática inferior está en el abdomen, es la primera rama de la aorta. La primera rama de la aorta abdominal es la diafragmática inferior, que va a irrigar al diafragma por su cara inferior, pero tiene vasos perforantes que van a llegar hasta la base del saco pericárdico. Aquí, entonces aquí tenemos la aorta, la primera rama de la aorta abdominal, no es aorta ya estando dentro del abdomen, es la diafragmática inferior, ¿no? Esta diafragmática inferior tiene vasos perforantes que van a irrigar, ¿no es cierto?, la base del saco pericárdico que está descansando sobre este foliolo. Este es el foliolo anterior, ¿no? A ese nivel. O sea, por debajo lo va a irrigar. El drenaje venoso, igual a través de las venas esofágicas, de la diafragmática superior, de venas pericárdicas, ¿no? Que van a drenar directamente la vena cava superior. La inervación. La inervación, lo conocemos, está inervado por el nervio frénico, ¿no? El nervio frénico, este es desde el punto de vista sensitivo. Entonces, la inervación del saco pericárdico está dado por el nervio frénico, ¿no? Los nervios intercostales. Y el nervio también participa, el nervio laringio recurrente izquierdo, que tiene un componente que va hasta hasta el mediastino, ¿no? El del lado derecho solo está a nivel cervical, en cambio el lado izquierdo desciende hasta el callado aórtico, ¿no? Y da ramas para el saco pericárdico, ¿no? Entonces, ¿quién inerva? Nervio frénico, nervio intercostal y nervio recurrente laringio izquierdo. Y aquí vemos al nervio frénico, se origina en C3, C4 y C5, principalmente C4, transcurre entre el saco pericárdico y la pleura mediastínica. Entre esas dos hojas va a descender. Este nervio va a inervar al saco pericárdico, pero también inerva la pleura mediastínica y las fibras motoras se van a encargar de inervar al diafragma, ¿no? Tiene ligamentos que lo fijan, ¿no? Estos ligamentos van a ser ligamentos externo pericárdico superior, ligamentos que lo unen al esternón, externo pericárdico superior, externo pericárdico inferior, ¿no? Hay un ligamento aquí alrededor, ¿no? De su fijación con el diafragma, se llama el ligamento freno pericárdico aquí, ¿no? Hay unos ligamentos alrededor, freno pericárdico o ligamento coronario alrededor de la base del pericardio fibroso. Hay ligamentos, el vértebro pericárdico que viene desde la columna vertebral para fijar al saco pericárdico y mantenerlo en su posición anatómica, ¿no? Aquí es el ligamento el pericárdico frénico o freno pericárdico, este ligamento que está aquí, alrededor de toda la ubicación o de la base del saco pericárdico, por fuera, ¿no? Entonces, esto no se va a mover, ¿no? Entonces, conserva su lugar anatómico.
el saco pericárdico. Arriba se fija alrededor de los grandes vasos y abajo en el diafragma a través del ligamento freno pericárdico o pericárdico frénico. Aquí, ¿no? El otro asunto es determinar la proyección del corazón hacia la pared torácica. ¿Cómo yo puedo decir que el corazón está ubicado en estos o dentro de estos 4 puntos? La única forma de comprobar en una persona, ¿no? O en un paciente es, primero tienen que reconocer los espacios intercostales. El primer espacio intercostal, ¿no? Está a los lados del manubrio esternal, pero a veces la presencia del músculo del pectoral, ¿no? Me dificulta diferenciar estos espacios en los primeros espacios. Entonces, lo que debo buscar es el ángulo de Luis. En todos nosotros palpamos el ángulo de Luis y se encuentra el ángulo de Luis, la costilla que está al costado es la segunda costilla. ¿Ya? Entonces, ya sé, existe la segunda costilla, este es el segundo espacio intercostal. Si encuentro aquí otra costilla, la tercera costilla, el tercer espacio intercostal. La cuarta costilla, el cuarto espacio intercostal, y así sucesivamente. ¿Cuál es el área cardíaca? ¿Cómo yo puedo determinar el área cardíaca? Esto se determina mediante la percusión. Ustedes colocan la palma de su mano, ¿no es cierto? En cada espacio intercostal pueden colocar el dedo medio en cada espacio intercostal, ¿no? Extendiendo la mano, ¿no? Y ustedes pueden ir golpeando así, ¿no? Sobre su dedo. Ponen su dedo y con el dedo medio del otro lado, de la otra mano, golpean su dedo medio de la mano que está en contacto con la pared torácica. Y van explorando espacio por espacio. Si ustedes van golpeando este espacio, el sonido es como un cajón, es sonoro, porque aquí hay aire, ¿no es cierto? Está en los pulmones, ¿no? Pero a medida que van avanzando y van acercándose al área cardíaca, el sonido cambia de pronto. De lo que era sonoro se hace un sonido mates, le llamamos nosotros, una matidez, ¿no? Como que es más sólido lo que hay detrás, no cambia el sonido. Entonces, con el lapicero ustedes ponen ahí un puntito, exploran otro espacio y donde cambia ponen otro puntito. Y así van explorando espacio por espacio y al final, del lado izquierdo y del lado derecho, y al final ustedes juntan todos los puntos y van a decir, aquí está el área cardíaca del paciente, ¿no? Entonces ya determinaron que detrás de esta está el corazón, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los datos normales, ¿no? Frecuentes, ¿no? ¿Dónde deberían estar? Entonces aquí tenemos un punto, ¿no? Que es el tercer espacio, el tercer cartílago costal. Buscan aquí el tercer cartílago costal, el borde superior pegado al esternón. Ese es un punto. Pegado al reborde esternal, tercer cartílago costal, borde superior. Uno. El otro, aquí al frente, igual, ¿no? Aquí, segundo espacio intercostal, ¿no? No, aquí segunda costilla, perdón, todos son costillas. Segunda costilla, borde inferior. Pues, pegado al reborde esternal. Aquí. Segunda costilla, borde inferior, pegado al esternón. Es el otro punto. El otro punto es quinto espacio intercostal. Cuentan, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso se puede contar comenzando en el ángulo de Luis. Y todo el tiempo van a hacer eso. ¿No? Cuando examinen a su paciente, su profesor le va a decir, hágame, hoy día me haces 3 historias completitas, ¿no? Entonces tienen que ir a hablar con el paciente, hacerle una historia completa de su enfermedad y no solamente interrogar, sino examinar al paciente. Y al día siguiente el profesor va a ir, a ver, preséntame el caso, dame tu diagnóstico, tratamiento y todo eso, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir a examinar al paciente, ¿no? ¿Cuál es la proyección del corazón, ¿no? Entonces, aquí es quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Es el otro punto, ¿no? Y aquí es el sexto cartílago costal en su unión con el esternón. Entonces, ese es
Y ahora ustedes comparan lo que han encontrado, ¿no? De repente coincide o está dentro de esta área o es más grande. Imagínense que encuentren aquí, la matidez cambia aquí o por aquí. Entonces el área cardíaca es grande. Esto significa que es una cardiomegalia, hay crecimiento de las cavidades, hay que averiguar por qué, ¿no es cierto? Entonces este es el área cardíaca. Y eso solamente se obtiene percutiendo, colocando la mano y con un dedo golpeando como si fuera un martillo con el dedo medio, dejar caer el dedo medio. Todas esas maniobras les van a enseñar cuando lleven los cursos en el hospital, ¿no? Entonces, ahora, nosotros sabemos que hay cuatro válvulas, ¿no? Hay cuatro válvulas cardíacas. La proyección de las válvulas cardíacas, aquí está, ¿no? De la válvula cardíaca aórtica, esta es la pulmonar, ¿ah? Aquí está la válvula cardíaca, la bicúspide, y esta es la tricúspide, la que tiene tres válvulas, ¿no? Válvula aurículo-ventricular derecho, válvula aurículo-ventricular izquierdo, esta es la aórtica y la pulmonar. Cuando existe soplos, ¿no? Ustedes quieren determinar si hay algún soplo o no en el paciente, ¿no? El soplo significa una alteración valvular, ¿no? Es independiente de los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos lo van a escuchar en todas las personas, pero un soplo cardíaco, ¿no es cierto? Significa un daño de alguna de las válvulas. Entonces, de repente colocan y hay un soplo. Ahora, ¿dónde se originó el soplo? ¿En qué válvula? Ustedes van a decir, ¿qué válvula está dañada? Entonces, ¿cómo hacen? El ruido de repente colocan aquí es fuerte en todas las partes, pero tienen que ir aprendiendo dónde es más nítido. Si es más nítido aquí en el segundo espacio intercostal, el daño es de esta válvula, de la aórtica, ¿no? Si es en el segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo, aquí se escucha con mayor nitidez, entonces el daño de la válvula pulmonar, ya no de la aorta, de la pulmonar. Si ustedes escuchan con mucha nitidez en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, y es más nítido el sonido, entonces el daño es una lesión de la válvula bicúspide, ¿no? Y si están en el quinto espacio intercostal pegado a la vértebra, y aquí es más nítido, significa que el daño es de la válvula tricúspide. Entonces, ustedes pueden hacer esas investigaciones en el paciente y pueden determinar qué válvula está dañada, ¿no? Otro tema es la silueta cardíaca. Una radiografía simple de tórax, ¿no? Uno va a veces a tomarse una placa simple de tórax para algún certificado, ¿no? Algún trámite que uno tiene que hacer. Y fíjense aquí, el, el corazón tiene su silueta cardíaca. Por ejemplo, aquí esta prominencia, ¿qué significa? Esta prominencia significa ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Aquí veo una prominencia, se llama botón aórtico. Este es la aorta, el arco aórtico, ¿no? Es el arco aórtico. Aquí lo estoy viendo el arco aórtico. Y aquí un relieve apenas perceptible es el tronco de la pulmonar, el tronco de la pulmonar, ¿no? Y más hacia abajo, y aquí está la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Aquí no hay ningún problema, ¿no? Esta es la vena cava superior, ¿no? La vena cava superior, esta es la aurícula derecha, ¿no? ¿Cuáles son las capas de la pared cardíaca? Primero, aquí el endocardio, el miocardio y el pericardio, ¿no? Pericardio seroso, el pericardio fibroso, el espacio pericárdico, ¿no? Entonces, entonces, la capa más profunda es el endocardio, que tapiza por dentro a las cavidades cardíacas, luego el miocardio es la capa muscular, ¿no?
y el epicardio, ¿no? O la capa visceral la capa visceral del pericardio seroso. Ahora, el corazón, dice, los ventrículos están formados por un solo músculo que está enrollado sobre sí mismo, no tiene doble espiral, está enrollado sobre sí mismo y además está, aparte de estar enrollado sobre sí mismo, ¿no es cierto? Sobre el eje, digamos, longitudinal aquí, ¿no? Se va a enrollar, ¿no? Así, ya teniendo este previo enrollo, se va a enrollar y va a terminar como esto, como el músculo, como el corazón. Entonces aquí tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Si nosotros los desenrollamos, vamos a terminar como esto. O sea, es una sola cavidad con fibras musculares que no tienen, o sea, no se contraen independientemente. No es que tenga su pared y se contrae y el otro también tiene su propia pared y se contrae. Es un solo músculo que generan dos cavidades. Entonces, por eso la contracción es simétrica, ¿no es cierto? Y probablemente su trabajo sea más efectivo teniendo esta disposición. Dice, no expulsan sangre por contracción del músculo, sino como si exprimen la sangre que está dentro de la cavidad, ¿no es cierto? Lo exprimen y lo sueltan, lo exprimen y lo sueltan. Entonces ahí no hay, la demanda de energía no es tan grande, ¿no? Para soportar tanto trabajo durante tanto tiempo, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Son unas bombas de aspiración y propulsión. En la contracción de los ventrículos no se colapsan, o sea, no se hunden hacia adentro, sino más bien se exprimen por sí mismos. Es como si estuvieran exprimiendo pues la ropa, ¿no? Exprimen y lo sueltan, de nuevo recupera su forma y de nuevo exprimen, ¿no? Y va expulsando la sangre hacia las cavidades que le corresponden, ¿no? Y eso ha sido demostrado por disección en cadáveres, ¿no? El corazón, dice, es un músculo enrollado sobre sí mismo, ¿no? Entonces aquí son cortes del corazón con problemas, ¿no? Esta es una miocarditis, una inflamación del músculo. Fíjense la pared del corazón, ¿no? Esto probablemente sea un corazón, una persona sana, y esta es una dilatación, miren. Por problemas valvulares, como termina aquí, ya no hay músculo. ¿Con con qué fuerza de presión o qué presión podría desarrollar estas fibras musculares que están ya distendidas, ¿no? Entonces ya son corazones, ¿cómo le llaman? Corazones con insuficiencia cardíaca, ¿no? Por más que le den medicamento, ya ahí lo único, pues depende de un trasplante, si son personas jóvenes, ¿no? Entonces tenemos aquí la cavidad ventricular derecha, izquierda, perdón, por la presencia del músculo, la cavidad ventricular izquierda, derecha, ¿no? Este es izquierdo y este es derecho. Y aquí es al revés, hay una hipertrofia muscular. Tampoco es bueno porque no hay, fíjense qué volumen puede alojar aquí y el volumen de expulsión. Ese volumen no es suficiente para irrigar todos los tejidos, ¿no? Entonces el corazón tiene una cara externocostal, esta es la cara externocostal, la que había mencionado inicialmente. Está representado por el ventrículo derecho principalmente, un poco del ventrículo izquierdo, un poco de la orejuela derecha y un poco de la orejuela izquierda. Todo esto es la cara externocostal, ¿no? Principalmente ventrículo derecho. La cara diafragmática está representada principalmente por ventrículo izquierdo. Todo este es ventrículo izquierdo y un poco del ventrículo derecho. La base, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho y las venas cavas, lo superior e inferior. Entonces aquí, de igual forma, tenemos la base del corazón,
La base del corazón está en la parte posterior y el vértice está dirigido hacia la parte anterior, hacia el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, ¿no? La base del corazón está formada por la aurícula y la aurícula izquierda y algo de la aurícula derecha. Se proyecta, esa base del corazón se proyecta desde T5 hasta T9, ¿no? La base, separado de estas por pericardio, esófago y aorta. No se extiende por arriba hasta la bifurcación del tronco de la pulmonar y por abajo hasta el seno venoso coronario, ¿no? Entonces, a ver, aquí. Este es el seno venoso coronario, ¿no? Entonces la base se extiende, dice, desde el seno venoso coronario hasta en la división de la pulmonar, ¿no? En la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. Entonces tiene aquí, ¿no? La base del corazón. Entonces, separado por esto, bueno, la aurícula izquierda recibe a las cuatro venas pulmonares, la aurícula izquierda. La aurícula derecha recibe a las venas cavas, ¿no? La aurícula derecha recibe a las venas cavas, esta es la aurícula derecha, recibe la cava superior, la cava inferior, ¿no? El vértice del corazón, conocido también como ápex o punta del corazón, le pertenece al ventrículo izquierdo. O sea, el ápex, la punta cardíaca, es del ventrículo izquierdo. Se proyecta al quinto espacio intercostal izquierdo y a 9 centímetros del plano medio. De la línea media del esternón, 9 centímetros de distancia en el quinto espacio intercostal, ahí está la punta del corazón. Corazón mide de 12 centímetros por 8 centímetros, ¿no? Peso de 280 a 340, en el varón 300 gramos, en la mujer 250 gramos, ¿no? Aquí lo que ya habíamos visto, la relación entre las caras y las cavidades. La cara externocostal, ¿no? En la cara externocostal se refleja más el ventrículo derecho y un poco del ventrículo izquierdo. La cara diafragmática, hay más ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. La cara pulmonar derecho está representado por la aurícula derecha. Atrio le llaman a la aurícula. Y la cara pulmonar izquierda representado por el ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí, en la aurícula derecha abrimos la cavidad auricular y ¿qué vamos a apreciar? Vamos a apreciar aquí los músculos pectíneos. Estos se llaman músculos pectíneos. Estos músculos pectíneos van a ayudar en la contracción de las aurículas y la expulsión de sangre hacia los ventrículos. Entonces, su pared, ¿no? Presenta los músculos, se llaman músculos pectíneos, ¿no? Y dentro de esta cavidad, aparte de los músculos pectíneos, tenemos la desembocadura del seno venoso coronario, ¿no? El seno venoso coronario, aquí lo habíamos visto, este de aquí es el seno venoso coronario. ¿Qué es el seno venoso coronario? El corazón usa la sangre de primera mano para nutrirse. O sea, la sangre que sale de la aorta ingresa a las arterias coronarias. La arteria coronaria está ricamente oxigenada y esa sangre lo usa el corazón. Una vez que ha usado esa sangre tiene que regresar al corazón. ¿Cómo regresa al corazón la sangre usada por el mismo corazón? Regresa a través de unas venas, no, de estas venas, ¿no? Hay una vena que se llama vena magna, la vena, ¿no? Y la vena magna acá se va dilatando, dilatando, y aquí ya se transforma en una vena, en un seno, se llama seno venoso coronario. Entonces, la vena magna, que comienza en la cara anterior, en la cara externocostal, va recogiendo la sangre, ¿no es cierto? Y cuando está llegando a la aurícula derecha, se distiende, aquí va distendiéndose, ¿no?
Se va a ir distendiendo y a eso se denomina seno coronario. Seno venoso coronario a la distensión de la vena, ¿no? Entonces, en la base del corazón está desde el seno venoso coronario, este es el surco aurículo-ventricular, ¿no? Hasta la bifurcación de la arteria pulmonar. Aquí la arteria pulmonar está bifurcando. O sea, todo esto nos está indicando que esta es la base del corazón, ¿no? Entonces, la cara izquierda y aquí. ¿Qué otra cavidad? Entonces, ese seno venoso coronario aquí desemboca. Esa vena dilatada desemboca en la aurícula derecha. Se llama orificio del seno venoso coronario, ¿no? Y aquí tiene como una válvula, una semiluna, ¿no? A este, a esta semiluna denominan válvula de Tevesio. En realidad no es una válvula completa como las son las otras válvulas del cardíacas. Estas son repliegues de endotelio, ¿no es cierto? Que orientan la sangre hacia a un nivel, pero no tienen la capacidad de bloquear o controlar el flujo venoso, ¿no? Simplemente orientan el flujo hacia donde debe ir, ¿no? Entonces, a esto le llaman válvula de Tevesi, ¿no? Y aquí se llama la válvula de Eustaquio, la que está en relación al seno venoso, al seno venoso coronario, el lado izquierdo, ¿no? ¿Qué otro detalle anatómico tenemos aquí en la aurícula derecha? Tenemos el anillo de Busam, este es el anillo de Busam, o denominado limbo de la fosa oval, ¿no? Lateralmente, aquí o en la parte, hacia la parte inferior, tenemos aquí una zona triangular que se llama el trígono de Koch o triángulo de Koch, ¿no? El trígono o triángulo de Koch, ¿no? Que está delimitado por este reborde que se llama el tendón de Todaro, ¿no? El tendón de Todaro, la inserción de la valva septal, o sea, esta valva, la válvula aurículo-ventricular derecha tiene tres valvas, por eso se llama tricúspide, ¿no? Porque tiene tres valvas o cúspides, a cada uno también le llaman cúspide, ¿no? Entonces, esta valva es una valva septal, porque está pegado al septum interventricular, entonces se llama válvula septal. La que está delante es la valva posterior, y lo que está, a ver de nuevo, aquí tenemos el tendón de Todaro. La inserción, este es un punto de referencia. El otro punto es la inserción de la válvula septal, o sea, este. Y otro es la desembocadura del seno venoso coronario aquí, o sea, el triángulo sería así, ¿no? Tendón de Todaro, inserción de la valva septal y el orificio, ¿no? Del seno venoso coronario. Entonces todo eso se llama el triángulo de Koch. ¿Qué voy a encontrar en el triángulo de Koch? En el triángulo de Koch lo que se va a encontrar es un nódulo. Debajo del endotelio ahí existe un nódulo. Se llama el nódulo aurículo-ventricular. El corazón tiene su propio sistema eléctrico, tiene su propio sistema nervioso. Claro, recibe influencia del sistema nervioso central, pero tiene su propio sistema. Hay un nódulo que está en la desembocadura de la vena cava superior. Se llama el nódulo sinusal. Ese nódulo sinusal en forma espontánea descarga impulsos eléctricos, ¿no? Supongo que genéticamente está programado, ¿no? Descarga impulsos eléctricos de tal forma que esos impulsos eléctricos viajan a través de la pared de la aurícula y estimulan al otro nódulo que está aquí, al nódulo, al nódulo sinusal. ¿No? Estimulan al nódulo que se encuentra. ¿Dónde se encuentra el otro nódulo? En el triángulo de Koch.
O sea, el contenido de ese triángulo es el nódulo sinusal. Y ese nódulo sinusal continúa con el haz de His, con unas fibras, ¿no? Que se denominan haz de His. El haz de His desciende por el tabique interventricular, ¿no? ¿No? Entonces, ese nódulo captura el mensaje del marcapaso y este empieza a actuar, ¿no es cierto? Si eso se está parando, esto toma la batuta, ¿no? Entonces, el triángulo de Koch está tendón de Todaro, inserción de la válvula la válvula septal del aurículo ventricular y el orificio el orificio del seno venoso coronario. En este triángulo está el nódulo aurículo ventricular. Vamos, pasamos a ver. Aquí pasamos al ventrículo, perdón, a la aurícula derecha. Antes acabamos de pasar la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Perdón, la aurícula derecha. Ahora pasamos al ventrículo derecho. ¿Qué vamos a encontrar en el ventrículo derecho? Aquí estamos visualizando las valvas, ¿no? Esta es la valva anterior, por aquí estará la valva posterior y esta es la valva septal. Este es el septum, es la pared entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Aquí hay una pared medianera, digamos, ¿no? Es una pared que separa. Se llama septum interventricular. Entonces, en esta pared, en este septum interventricular, existe aquí un repliegue, ¿no? Entonces, tenemos tres valvas y cada valva teóricamente debe tener un pilar, así, uno de estos. Pero en algunos casos, como este, tiene dos pilares, la valva anterior. La valva posterior parece que también tiene aquí dos pilares y la valva septal, ¿no? No, tiene este es un pilar septal o músculo papilar septal, ¿no? Para la valva septal. Este es músculo papilar anterior para la valva anterior, músculo papilar posterior para la valva posterior, ¿no? Ahora, estos existen lo que se denomina columnas carnosas. Una columna carnosa de primer orden son estos pilares, ¿no? Donde tienen fijo una base y no, y aquí hay una columna carnosa que tiene un extremo está fijado al septum y el otro está fijado a la pared, ¿no? Esta se llama columna carnosa de segundo orden. Y en este caso, esta columna carnosa de segundo orden se llama banda moderadora. Moderadora o, ¿no? Y por aquí pasa la rama derecha de las de His. Habíamos dicho que existe un nódulo, aquí un nódulo sinusal, por aquí en el triángulo de Koch un nódulo aurículo-ventricular. Ese nódulo aurículo-ventricular tiene un haz de His, ¿no? Un grupo de fibras especializadas y de ese grupo sale uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo. Entonces, esta es la banda moderadora, no es de cualquier tracto, ¿no? Entonces, esta es columna carnosa de primer orden, esta es una columna carnosa de segundo orden, y hay altos relieves que hay en la superficie, ¿no? Se llama columna carnosa. Los que hacen relieve nada más se llaman columna carnosa de tercer orden. No dejan un espacio por debajo, ¿no? Simplemente están adosados a la pared. Entonces la sangre que llega aquí tiene que pasar hacia el ventrículo, perdón, hacia el tronco de la pulmonar aquí. Pero para llegar al tronco de la pulmonar tiene que atravesar, vencer la presión que hay aquí. Entonces esto al contraerse genera tal presión que hace que la sangre sea expulsada del ventrículo derecho hacia la aurícula
hacia la aurícula, ¿no? Perdón, tiene que ser expulsado hacia el tronco de la pulmonar. Y cuando la sangre quiere regresar, esa sangre va a llenar estos espacios, se llaman senos de Valsalva, los va a llenar y no va a poder pasar, ¿no? Esto, al ser llenados, distendidos estos senos, cierran herméticamente, se cierra herméticamente, ¿no? La, el retorno de sangre hacia el ventrículo derecho. Esta área que está previa a la región valvular se llama el infundíbulo. Seguimos. Aquí este es lo mismo, ¿no? A este infundíbulo de la pulmonar también se conoce como cono de la pulmonar, ¿no? Aquí hay otro relieve, este relieve es el espolón de Wolf o cresta supramarginal, este relieve, son relieves de músculos, ¿no? Aquí lo encontramos lleno, aquí fíjense, aquí está distendido la válvula. Entonces aquí tenemos, se nos pone el alfiler aquí, esta es la banda moderadora, ¿no? Si pone el alfiler por aquí, fíjense, aquí estaría el espolón de Wolf, ¿no? Cresta, ¿no? La banda moderadora, los pilares o columna carnosa de primer orden. Esta es una columna carnosa de segundo orden y estos que forman relieves, solamente relieves, columnas carnosas de tercer orden. Asimismo, estas cuerdas tendinosas se clasifican en tres tipos. Las que se insertan en el borde libre, las que se insertan cerca al borde libre y las que se insertan en la base aquí, ¿no? Aquí tenemos la válvula tricúspide, esta válvula tricúspide, aquí esta es una valva, entonces estas cuerdas tendinosas, algunas van al borde, otras muy cerca al borde, otros en la base, ¿no? Ahora aquí, la válvula sigmoidea pulmonar. La válvula sigmoidea pulmonar, ¿no? Fíjense, si vamos a ver aquí las cuatro válvulas, ¿no? Entonces, esta es la válvula, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, esta es la parte anterior y aquí está la parte posterior. En el lado derecho está la válvula tricúspide, que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Tiene tres valvas, una válvula septal, que sería esta, una valva anterior y una valva posterior. Aquí no hay problema. Esta es la válvula bicúspide, tiene una valva anterior, una valva posterior. Ahora, esta es la válvula aórtica y esta es la válvula pulmonar. La válvula aórtica tiene una valva posterior, una derecha y una izquierda. Entonces la aórtica, una posterior, una derecha y una izquierda. La pulmonar, a ver, la pulmonar tiene igual, tiene una derecha, una izquierda, pero ya no tiene una posterior, tiene una anterior. Una anterior, una derecha, una izquierda. La aórtica, una posterior, una derecha, izquierda. Entonces, esta válvula sigmoidea pulmonar, ¿no? En el libro pone así, válvula semilunar anterior. Si esta es la anterior, esta es la izquierda, y así ahí está el nombre en la izquierda, y esta es la derecha. Para que esto sea anterior, yo he tenido que cortar por aquí, por atrás, y esto lo llevo por acá, y esto lo llevo por aquí. Entonces, esta de aquí no puede ser anterior. Tendría que ser esta derecha, esta izquierda, y esta viene para aquí adelante anterior. ¿No es cierto? Para cerrar esto, para juntar esto aquí.
Porque si aquí pongo anterior, ¿cómo sería anterior? Ujú. Bueno, entonces definitivamente tiene una valva anterior, una derecha, una izquierda, la pulmonar. La aórtica tiene una derecha, una izquierda y una posterior. Y en el borde libre, fíjense, en el borde libre tiene un nódulo. Si es la pulmonar, se llama nódulo de Morgani. Y si fuera la aórtica, ¿no? Ya, se llama el nódulo de Morgani, eso, cuando es la pulmonar, la válvula pulmonar. Si esto fuera la aorta, esto se llama nódulo de Arancio, ¿no? Y eso sirve para cerrar herméticamente. Y como si tuvieran tres tazones juntos, en el medio va a haber un espacio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cierran ese espacio? Con esos nódulos, ¿no? Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo igual presenta columnas carnosas de primer orden, o también se denomina músculo papilar, ¿no? O pilar, tiene tres nombres, se llama pilar, músculo papilar y columna carnosa de primer orden. A esto de aquí. De estas columnas carnosas salen las fibras. eh, entonces, este es la válvula mitral o bicúspide. Solamente tiene dos valvas. Este es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Tiene dos valvas. Pero estas valvas están sostenidas por los músculos, por los pilares, ¿no? O músculo papilar. ¿No? Igual tenemos aquí las cuerdas tendinosas, ¿no? Las cuerdas tendinosas que sostienen y evitan que esta válvula se abra hacia arriba. ¿Qué pasa si se abre hacia arriba? Toda la sangre de aquí va a ir de la aurícula. Y la que viene del pulmón ya no hay espacio porque reciba. Y esa sangre regresa al pulmón, ¿no? Y la sangre que está llegando al pulmón, entonces se llama encharcamiento. Los pulmones se van llenando de líquido, ¿no? Y va a impedir la oxigenación, ¿no? La pared del ventrículo derecho es mucho más grueso que la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces la sangre que va llegando aquí tiene que ser expulsado hacia allá, miren, hacia la válvula aórtica que está aquí al fondo. Viene la sangre y tiene que ir la aorta, ¿no? Expulsando hacia la aorta. Debe ser expulsada hacia la aorta. Entonces, aquí fíjense, trabéculas carnosas. Estas trabéculas carnosas, si hacen puente, es columna carnosa de segundo orden. Si no hacen puente y solamente es alto relieve, se denomina. Estas son las trabéculas carnosas, ¿no? Si están en alto relieve, columna carnosa de tercer orden. Si forman unos puentes, columna carnosa de segundo orden. Si forman los pilares son columnas carnosas de primer orden, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Aquí tenemos tres valvas, ¿no? Las tres valvas son de la válvula sigmoidea aórtica. La válvula sigmoidea aórtica, hemos dicho, hay una posterior, una izquierda y una derecha. Aquí sí creo que está bien, ¿no? Este es posterior, este es izquierda y este es derecha. Si lo juntamos este borde con este borde, ¿no? Se soluciona el problema, ¿no? Ahora, la sangre que es expulsada del ventrículo derecho hacia la aorta, aquí está la aorta, esa sangre va a querer regresar. Al querer regresar, va a distender a estos senos, ¿no? Y una vez que se distiende, ¿no? Se llena de sangre estos senos y está herméticamente cerrado, ¿no? La sangre, ¿a dónde va a ir? No va a poder regresar
pero encuentra estos orificios. Aquí encuentra estos orificios que es el ostium de las arterias coronarias. O sea, aquí va a comenzar la arteria coronaria, ¿no? Entonces la sangre que va dando vuelta aquí sin poder retornar se va a meter aquí. Entonces es la forma como se va nutriendo el corazón. O sea, en cada latido ingresa sangre, ¿no? Sangre bien oxigenada al corazón para seguir trabajando, ¿no? Y los nódulos en el reborde se llaman nódulos de Arancio. Aquí la bicúspide mitral, fíjense que está una válvula auriculoventricular izquierda, válvula anterior, una válvula posterior. Aquí tenemos sus columnas carnosas. El sistema de conducción. ¿Qué es el sistema de conducción? El sistema de conducción es el propio sistema, o sea, el corazón tiene su propio sistema eléctrico, ¿no? ¿Por qué está formado el sistema de conducción? El sistema de conducción está formado por el nódulo sinoauricular. El nódulo sinoauricular que está en la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Pero en la cara profunda, ¿no? Por dentro, ¿no? Hay el nódulo, se llama nódulo de Kate y Flack o nódulo sinoauricular. También se conoce con el nombre de marcapaso cardíaco. Él es el que lleva la batuta, no es el que le da el ritmo al corazón, es ese marcapaso, ¿no? Entonces, primero será la parte eléctrica y luego la parte de contracción. Entonces, manda el impulso eléctrico aquí, ¿no? A través de las paredes, ¿no? Este, esta percepción de estos impulsos eléctricos lo captura aquí desde el triángulo de Koch. Este es el nódulo sinusal. Entonces, del nódulo sinusal continúa por el haz de His. El haz de His es esto, ¿no? Y el haz de His se divide en una rama izquierda y una rama derecha. Pero la rama derecha viene aquí, ¿no? Pasa por dentro de la trabécula septomarginal, ¿no? Aquí. La rama derecha viene por aquí, atraviesa aquí la trabécula septomarginal o banda moderadora y está inervando los músculos pilares o músculos papilares de primer orden. Algunas fibras pasan hacia la pared y estas fibras que ven a los costados son fibras que estimulan a la contracción de las fibras musculares. Se llaman fibras de Purkinje. Aquí estas fibras, ¿no? Hay un dibujo por ahí, mejor. Entonces aquí tenemos el nódulo sinoauricular o marcapaso cardíaco. Aquí está el nódulo aurículo-ventricular, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda y las fibras de Purkinje que están ya en contacto directo con las fibras musculares, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sistema de conducción? Genera y transmite impulsos eléctricos que producen contracciones musculares coordinadas, ¿no? Entonces va a generar el impulso eléctrico y lo va a transmitir, ¿no? Al final, lo que se quiere es una contracción muscular coordinada, ¿no? Entonces, el sistema de conducción está formado por un tejido nodal que se llama nódulo sinoatrial, por fibras, esas fibras de aquí, por fibras de conducción, ¿no es cierto?, altamente especializadas. Entonces, se genera aquí el impulso eléctrico a través de las paredes de la aurícula, llega esa información al nódulo atrioventricular, ¿no? Y estos nódulos hacia el nódulo, hacia el, hacia el haz de His. Y el haz de His, la rama derecha y el haz de His, para el ventrículo derecho, la rama izquierda para el ventrículo izquierdo, y en las partes terminales aparecen las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje son las que van a estimular la contracción o que están en directa relación con las fibras contráctiles, ¿no?
Entonces aquí dice, inicia el latido y coordina la contracción de las cuatro cavidades. No, entonces, primero es la parte eléctrica. Una vez que se ha generado el impulso eléctrico, viene la contracción, la parte física. Entonces, todo el tiempo hay pasaje de sangre de la aurícula, de las aurículas a los ventrículos, y en el mismo instante es expulsado hacia el tronco de la pulmonar, si va desde del ventrículo derecho hacia el tronco de la pulmonar, y del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no? Y esto se puede registrar en un electrocardiograma, ¿no? Cada una de estas ondas tiene un significado, ¿no? En la parte mecánica, ¿no? Esta es la rama izquierda del haz de His para el ventrículo izquierdo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la irrigación? ¿Quién irriga el corazón? La irrigación del corazón está dado por las arterias coronarias, ¿no? La arteria coronaria, por ejemplo aquí, ¿no? Este es el septum interventricular, ¿no? Este es el septum interventricular. Esta es a ver cómo estamos. Mira, esta es la cara anterior, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, no, el ventrículo derecho. Este es el tabique interventricular, ¿no? Entonces, ¿quién está irrigando aquí? El que está irrigando es la arteria coronaria izquierda. Esta arteria coronaria izquierda tiene a esta arteria que se llama interventricular anterior, ¿no? Entonces, esta arteria interventricular anterior va a irrigar 2/3 anterior desde el septum, todo esto, ¿no? Entonces, si me preguntan, el septum interventricular, ¿quién irriga el septum interventricular? Entonces dirían, los 2/3 anteriores está irrigado por la arteria coronaria izquierda a través de la interventricular anterior. Esta es la arteria interventricular anterior, ¿no? Y el tercio posterior está irrigado por la coronaria derecha a través de la arteria interventricular posterior, hacia a través de esto. Entonces aquí regresamos. La arteria coronaria izquierda sale del seno venoso, sale del ostium de la coronaria izquierda. Vamos a ver dónde está eso. Aquí, fíjense. Este es la arteria coronaria izquierda. A esto le llaman el ostium. Entonces aquí van a ser la coronaria izquierda y aquí van a ser la coronaria derecha. Esa sangre que va depositándose aquí, no iba. ¿No? Entonces, bueno, aquí tenemos en seno el ostium de la coronaria derecha y el ostium de la coronaria izquierda. Entonces, la sangre que va quedándose aquí, con la presión que quiere regresar, se introduce y alimenta las coronarias, ¿no? Entonces, estas coronarias reciben esa sangre, ¿no? Aquí. La coronaria izquierda da dos ramas, la interventricular anterior y la circunfleja. La interventricular anterior irriga el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, irriga, da ramas para aquí están dando ramas, ¿no? Entonces el tabique interventricular anterior, 2/3 anteriores, coronaria derecha. El tercio posterior, coronaria izquierda. El tercio posterior, a través de esta arteria, ¿no? El tercio posterior del septum interventricular. Ahora, aquí
Y hay diferentes modelos, ¿no? Diferentes posibilidades de irrigación de las coronarias, no siguen un patrón, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este es otro tipo. Fíjense, ¿quién irriga todo el septum? La interventricular esta, ¿no? La coronaria izquierda. Aquí tiene una arteria con un volumen considerable. Y no, esta va a ser dominante, le llaman, ¿no? La dominante aquí es la interventricular anterior. Con la circunfleja, tiene una rama que se llama circunfleja, este de aquí. Fíjense hasta dónde se va. Hasta la interventricular, hasta el surco interventricular, que es su territorio de la coronaria derecha. Esta coronaria derecha debe estar aquí, pero aquí no. La circunfleja hizo la vez de interventricular posterior, ¿no? Mírenme cómo debería ser. La coronaria izquierda tiene la interventricular anterior y tiene la circunfleja, ¿no? Ahí nada más. ¿No? ¿Qué va a irrigar? El septum interventricular, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el tronco de la pulmonar tiene, y la circunfleja va, irriga la aurícula derecha, también el ventrículo, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y ahí termina. Aquí, así como esta termina. Esta es la circunfleja. Esta de aquí es esta de aquí. Ahí termina. En cambio, la coronaria derecha viene por el surco, da una vuelta y termina como interventricular posterior. Eso es lo más frecuente, ¿no? Ahí. Entonces, esta interventricular anterior aquí irriga 2/3 anteriores y la interventricular posterior el tercio posterior. ¿No? Ese es lo frecuente, ¿no? Ahora, hay dominancias. Aquí, por ejemplo, ¿quién es el que domina? La interventricular, perdón, la coronaria izquierda, ¿no? La coronaria izquierda, ¿por qué? No, aquí está, fíjense, va a irrigar todo el septum a través de esta y a través de esta de aquí. Esta no iba hasta ahí, esa se terminaba por aquí, pero ahorita está cogiendo el septum. Entonces todo el septum es irrigada por la anterior y por la circunfleja, ¿no? Por la interventricular posterior que viene de la circunfleja. Debería venir de la coronaria derecha. Pero este es un tipo, hay 2, 3 tipos de modelos, ¿no? Y aquí hay otro, ¿no? La interventricular, fíjense, la interventricular anterior es delgada, la circunfleja delgada, ¿no? Entonces la interventricular posterior, ¿no? Fíjense aquí, esta es la coronaria derecha y la interventricular posterior. Coronaria derecha hasta aquí, interventricular inferior, ¿no? Entonces aquí la que predomina es la coronaria derecha. Irriga todo el septum, pared, pared derecha, izquierda del corazón, ¿no? El septum es dominado por la interventricular, por esta arteria, ¿no? Entonces son las ramas de la coronaria derecha, ¿no? Aquí fíjense este rama para el nódulo sino auricular. Entonces el nódulo que está a nivel de la cava superior, que es el nódulo sinusal, tiene su propia arteria, que es la de la coronaria derecha. ¿Qué pasa si esto se cierra? Se muere ese nódulo. ¿Y quién toma la batuta? Es el nódulo auriculoventricular, que la frecuencia cardíaca baja con ese nódulo, no tiene la misma frecuencia cardíaca. El rango es menor, ¿no? 40 latidos por minuto máximo, ¿no? En cambio, este nódulo da 80, 100 latidos por minuto, ¿no?
Entonces, ¿de dónde? ¿Quién irriga al nódulo sinoauricular? La coronaria derecha es la coronaria derecha. Tiene ramas auriculares, ramas ventriculares, tiene una rama marginal y por detrás continúa, ¿no? Aquí, como interventricular posterior. Entonces, aquí, esta es la coronaria izquierda, ¿no? La coronaria izquierda, esto debe tener 1 centímetro y medio de longitud, es pequeñito. Aquí está la interventricular anterior. Y la circunfleja está por aquí. Entonces la interventricular izquierda irriga ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, no tiene una rama marginal izquierda, igual la del lado derecho tiene su marginal, y aquí la circunfleja, ¿no? Da ramas auriculares, ramas ventriculares, ¿no? Igual aquí. Esta es la coronaria izquierda y esta es la coronaria derecha. La coronaria derecha va por el surco aurículo ventricular del lado derecho. Va a dar una vuelta y termina como interventricular posterior. Esta de aquí es pequeñita, de aquí a aquí, la circunfleja y la arteria, no, la circunfleja y la arteria interventricular anterior. Esta es la marginal, puede salir de la misma interventricular o de la circunfleja. Esta es la arteria marginal, ¿no? Ahora, las venas. Este es el seno venoso coronario. Este seno venoso coronario comenzó aquí. Esta es la vena interventricular anterior o vena magna. Se llama vena interventricular anterior. Asciende, aquí comienza, asciende, y luego va por el surco aurículo ventricular, ¿no? Aquí, y aparece por aquí, y luego se desciende. Entonces, este seno venoso coronario está recibiendo sangre de la vena cardíaca media, ¿no? De la vena cardíaca menor, ¿no? La vena oblicua de Marshall, esta de aquí, ¿no? Y todo eso desemboca en la aurícula derecha. Este seno venoso coronario desemboca en la aurícula derecha, ¿no? Cuando hay un infarto es porque hay una obstrucción de algún vaso importante y muere el tejido que está por delante. Si no es atendido inmediatamente, ¿no? Con anticoagulantes, con medicamentos, si es grande el infarto, el paciente hay un infarto fulminante y terminó todo. ¿Cómo se diferencia el dolor intenso en el pecho de más de 20 minutos? Si el dolor sigue después de 20 minutos, es un infarto, tiene que ir al hospital. Si el dolor calma con el reposo, ¿no? Y desaparece antes de los 20, eso es una angina, pero eso ya le está diciendo, hay que cuidarse, hay problemas, ¿no? Entonces, lo que viene es un infarto, ¿no? Aquí, no muestra de tejidos con infarto, ¿no? El corazón tiene un esqueleto. Este esqueleto está alrededor de las válvulas, alrededor de la válvula pulmonar, alrededor de la válvula aórtica, alrededor de la válvula tricuspidia, ahí tiene sus tres, alrededor de la válvula bicúspide. Este tejido fibroso le da sostén a las valvas. Aquí se fijan las valvas, ¿no? Aquí estas valvas están fijas aquí. No, estos anillos fibrosos evitan que esto se colapse, que se cierre, ¿no? Se llama el esqueleto fibroso del corazón, ¿no? Aquí tiene 4 anillos, cada anillo alrededor de cada válvula, ¿no? Tiene 4 anillos, tiene 2 trígonos, o sea, hay confluencia de anillos aquí, es un trígono fibroso izquierdo, un trígono fibroso derecho, ¿no?
Entonces, el esqueleto fibroso del corazón es un armazón fibroso de colágeno. ¿No? ¿Cuál es la función de esto? Es un complejo armazón fibroso de colágeno, está formado por 4 anillos que rodean los orificios de la válvula cardíaca, 2 trígonos fibrosos formados por conexiones entre los anillos y porciones membranosas en los tabiques auriculares interventriculares. ¿Cuál es la función? Mantiene permeable los orificios de las válvulas, o sea, evitan que se cierre, se colapse. No es impide la distensión excesiva. Imagínense que hay un gran volumen de sangre, ¿no? Que quiere entrar a la cavidad, ¿no es cierto? Entonces va a impedir que esto se distienda excesivamente, ¿no? Por el volumen de sangre que bombea a través de ellos. Proporciona inserción, ahí se insertan las valvas o cúspides de las válvulas, ¿no? Proporciona inserción a las fibras del miocardio, ¿no? Aquí, una inserción a las fibras del miocardio que se origina en el anillo fibroso de la válvula pulmonar y termina en el anillo fibroso de la aorta, ¿no? Va desde un anillo, estas fibras van hasta el otro anillo, ¿no? Pero aquí están enrolladas y las válvulas, estos anillos están alrededor de estas válvulas, ¿no? Forman un aislante eléctrico, o sea, los impulsos eléctricos solamente pueden pasar por el sistema de conducción, no puede pasar a través de la pared, ¿no? Es como un aislante, dice, ¿no? Un aislante eléctrico. Dice, al separar los impulsos desde los atrios y los ventrículos para que puedan contraerse en forma independiente. O sea, la contracción auricular es diferente a la contracción ventricular, ¿no? ¿Y quién aísla esto? Son los anillos, estos anillos fibrosos, ¿no? Esto ya habíamos visto aquí. Esta es la válvula pulmonar, la válvula aórtica, esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula bicúspide, ¿no? La válvula pulmonar tiene una valva anterior, una derecha y una izquierda. La aorta, una valva posterior, una derecha y una izquierda. Y aquí, fíjense cómo se alimentan aquí, la coronaria derecha, ¿no? Este es el ostium de la coronaria y este es el ostium de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda es pequeñito, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Inmediatamente se divide en interventricular anterior y circunfleja. En cambio, la coronaria derecha, miren, es todo esto, hasta el surco interventricular. Ahí recién cuando desciende, se llama descendente posterior o interventricular posterior. Es todo esto la arteria coronaria, ¿no? Derecha. Aquí, estos se deben abrir hacia arriba, así como está, se abre hacia arriba. No se debe abrir hacia abajo. Si se abre hacia abajo, y hay insuficiencia valvular, ¿no? Y esto es igual. Estos no pueden abrirse hacia arriba, ¿no? Aquí están juntos, herméticamente, ¿no? Sellados, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos. Ya con ustedes terminé la clase porque con el otro grupo no pude terminar. Voy a llamar lista y termino ahí. La idea es que tengan la clase para el día sábado, pues, ¿no? Porque ahí hacen la práctica del corazón. Ya ver, Acarapi, aló, Acarapi, Presente, doctor. Presente, doctor. ok. Aguilar, Aguilar está, Presente, doctor. ya. Presente, doctor. Alcántara, Presente, doctor. Aliaga, Presente, doctor. ya. Ames, no ha venido, no, ya. Apolaya, no está, no, ya. Cáceres, Presente, doctor. Chao,
Presente, doctor. Ok. Cotrina. Cotrina. Presente, doctor. Crosby. Crosby para escapándose. ¿Está Crosby o no? No está Crosby. Tiene guardia, seguro, ¿no? Cuya. Cuya. Presente, doctor. Ok. Espinosa. Presente, doctor. doctor. Hay un Espinosa, ¿no? Aquí solamente me han puesto un apellido, un Espinosa y hay otro Espinosa. Bueno, están los dos. Galarza. Galarza. Garay Lapa. Presente. Ok. Guerra. Guerra. ¿Dónde está Guerra? Hernández. Hernández. Bien. 30% de falta, ya no tienen derecho a examen. Díganle a sus compañeros. Voy a sumar todas las faltas en teoría y práctica. Huacac. Huacac. Tampoco, no, ya. Guaita. Presente, doctor. Muy bien. La Torre. Presente, doctor. Ya. Marcelo. Marcelo. Ahí está Marcelo. Navarro. Presente, doctor. Muy bien. Pacheco. Pacheco. Se fugó, ¿no? Ya bueno. Palomino. Presente, profesor. Ahí está. Ya. Pase. Pase. Presente, doctor. Muy bien. Piñas. Presente, doctor. Ok. Pomiano. Pomiano. Allá. Riveros. Presente. Rodríguez. Rodríguez. Presente, profesor. Presente. Ok. Sánchez. Sánchez. Falto. Seclen. Seclen. Tinoco. Tampoco, ¿no? Presente, doctor. Ah, ya. Tomairo. Presente. Ulfe Reto. Ulfe. Presente, doctor. Ya. Valerio. Presente, doctor. Villalta. Villalta. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. ¿Algo más, alumnos? Doctor, a mí no me ha llamado. ¿Cómo Soy te pedidas? ¿Ah? Teclén Trujillo. No, si te llamé Seclen. Ah, no, perdón, entonces no escuché, disculpe. Ok, ya listo. ¿Algún alumno más? ¿Algún alumno? Ya, listo. Entonces, con ustedes está completo la clase de hoy día. Al otro grupo le debo, me tengo que reunir uno de los días. Listo. Gracias, hasta luego.